Ya estoy picándole. Listo. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a la reunión virtual número 100 del Círculo Lovecraftiano y Horror. Y pues hoy tenemos 4 grandes relatos que vamos a comentar, a analizar. Uno de ellos es de nuestro queridísimo maestro Lovecraft, ¿no? El segundo es de un autor un poco oscuro, un poco desconocido, polaco, Gravinsky. Después tenemos al extraño Thomas de Quincy. Y vamos a cerrar con broche de oro con un relato de Algernon Black. Entonces, si les parece, pues vamos a empezar con el del maestro Lovecraft. Es un relato de 1918 que se titula Memoria. Y bueno, Lovecraft, a manera de presentación, quisiera decir algo sobre este relato. Es un relato que yo seleccioné porque me pareció muy interesante conocer algunas de las obras más pequeñas que hizo Lovecraft. Este relato tiene una cuartilla nada más. Y más o menos es de 1918, o sea que es temprano. Y es interesante porque es un relato onírico. Es decir, es de esta gran tradición que Lovecraft fue construyendo de los relatos oníricos entre el 17 y el 21, ¿no? Hizo más de 20 relatos con este tema de la cuestión de los sueños y los viajes al mundo de los sueños, ¿no? Todos ellos tienen una gran influencia de Lord Dunsany, como nosotros lo sabemos. Por ejemplo, Dagon en el 17, luego Polaris en el 18, luego viene este relato de memoria, al otro lado de la barrera del sueño del 19, y todo esto anticipa ya pues los relatos típicos que tienen la impronta de Lord Dunsany, como ya dijimos, fue una de las grandes influencias de Lovecraft, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dentro de este gran círculo de relatos, tenemos La Nave Blanca también, La Maldición que cayó sobre Sarnath, Celefais, La Ciudad Sin Nombre, Los Otros Dioses, La Búsqueda de Yanón. Es decir, hay un montón de relatos de la obra de Lovecraft que caen dentro de este tema. Y por eso me pareció pues interesante, ¿no? Yo quisiera nada más resaltar que Lovecraft sí conoció a una de sus grandes influencias, a Lord Dunsany. Lord Dunsany era un escritor famoso en ese tiempo y un día fue a Boston a dar una conferencia y Lovecraft junto con varios de sus amigos escritores viajó a Boston y pudo estar sentado en la primera o la segunda fila y ver todo lo que decía Lord Dunsany. Eh, Después tuvo relaciones con él en carta, epistolares, y Lord Dunsany leyó su obra, leyó algo de la obra de Lovecraft y dijo que notaba su impronta en esa obra y que le gustaba, que eran textos interesantes. Y para acabar, quisiera decir que el maestro Lovecraft fue muy feliz porque estaba tan obsesionado con su herencia que hizo una investigación y encontró entre sus ancestros de Lovecraft un lazo de parentesco con Lord Dunsany. La familia de la mamá del padre de Lovecraft tenía un escudo de armas que era el Fulford. Y ahí hay una referencia a la familia Morton, que es de la que venía Lord Dunsany. Entonces, Lovecraft hablaba de Lord Dunsany diciendo mi querido primo. Entonces, bueno, esa es una introducción, me parece, bastante completa de esta obra. De Lovecraft, pues ya sabemos bastantes, de Providence, fue un escritor de horror y de weird que escribió mucho en las Pulp Fiction, en estas revistas. Fue desconocido en su época, no tan conocido como ahora. Eh, Tuvo varias vicisitudes económicas, vivió en Nueva York un tiempo, regresó, realmente no salió mucho de Nueva Inglaterra. Y bueno, en los temas de su obra tenemos temas como el horror cósmico, que es muy conocido, el tema de la brujería, por ejemplo, el tema onírico, como ya lo dijimos aquí. Y bueno, quisiera que me permitieran leer esta obra, que es una cuartilla nada más, antes de entrar a los comentarios y a la discusión. Entonces le voy a dar lectura a esta obra que se llama Memoria del maestro Locke. Dice así: Memoria. En el valle de Nis, una maléfica luna menguante brilla tenue, abriéndose paso con su luz, con difusos rayos, a través de los letales follajes de los grandes árboles upas. Y en las profundidades del valle, allí donde no llega la luz, se mueven formas que no están hechas para ser contempladas. La maleza crece prieta en las laderas, allí donde las malignas enredaderas y plantas rastreras
se enroscan en torno a las piedras de palacios arruinados, ciñéndose con fuerza columnas rotas y extraños monolitos, y levantando pavimentos de mármol que fueron dispuestos por manos olvidadas. Y en los árboles que crecen inmensos en ruinosos patios, brincan pequeños monos, mientras que, entrando y saliendo de profundas criptas llenas de tesoros, se retuercen las serpientes venenosas y seres escamosos sin nombre. Inmensas son las piedras que dormitan bajo capas de musgo húmedo y poderosos son los muros de los que se han desprendido. Sus constructores las erigieron para la eternidad y en verdad que aún sirven con nobleza, ya que debajo de ellas habita el sapo gris. En el mismo fondo del valle se encuentra el río Tan, cuyas aguas son fangosas y repletas de algas. Nacen arroyos ocultos y fluye hacia grutas subterráneas, y el demonio del valle no sabe por qué sus aguas son rojas, ni de dónde desemboca. El genio que acecha en los rayos de luna se dirigió al demonio del valle diciéndole: soy viejo y es mucho lo que he olvidado. Dime los hechos, aspecto y nombre de aquellos que edifican estas ruinas de piedra. Y el demonio repuso: mi memoria es buena y sé mucho del pasado, pero también yo soy viejo. Aquellos seres eran como las aguas del río Tan, y no estaban hechos para ser entendidos. No recuerdo sus hazañas, ya que no fueron más que momentáneas. Recuerdo débilmente su aspecto, ya que era parecido al de los pequeños monos arbóreos. Sí recuerdo con claridad su nombre, ya que rimaba con el río. Esos seres pretéritos se llamaban humanidad. Entonces el genio voló de vuelta a la luna creciente, y el demonio miró pensativo a un pequeño mono, que estaba subido en un árbol que crecía en un patio arruinado. Bueno, esa es la pequeña obra titulada Memoria del maestro Lovecraft, y pues quisiera ver si hay alguien que quiera comentar. ¿Tienen algunos comentarios? Si no, empiezo yo. Pues yo quisiera comentar que esta obra me llamó mucho la atención porque aunque es muy pequeña, realmente es un esbozo de una idea como muchos de las que Lovecraft escribió. A mí me gustó mucho la idea de la pequeñez del ser humano, porque me parece que es uno de los elementos fundamentales con los que Lovecraft construyó su idea del horror cósmico, ¿no? Esta pequeñez del ser humano, que no vale la pena, que es una cosa ahí que no importa, comparado obviamente con el gran cosmos y con los eones de los tiempos. Entonces, ahí hay dos figuras, que es el demonio del valle y el otro espectro ahí, que parece que son figuras que viven miles de años y que han estado más tiempo y van a estar. Entonces habla, ¿no? De que te acuerdas de esos que eran los seres humanos. Ah, sí, no tienen importancia, no lograron grandes cosas. Es decir, la pequeñez del ser humano ante el gran cosmos, una idea que Locke después retomaría en un montón de sus obras, ¿no? Vamos con los comentarios. ¿Alguien más quiere comentar esta obra? Adelante, Rodrigo. A mí algo que me asombra de estas reuniones es que yo no sé, bueno, yo no sé, Ernesto, si así lo planeaste, pero yo encontré un vaso comunicante en al menos 3 de los 4 cuentos que vamos a leer y tiene que ver con cuestiones científicas. Ya sé que siempre he estado con la misma cantaleta de la ciencia, pero pues es mi deformación profesional. No conocí este relato de Lovecraft, extrañamente no lo había leído. Me queda claro que era como de estas estampitas que de repente escribía, yo creo que con la idea de posteriormente regresar a ellas y elaborar un poco más, extenderse más. Me gusta, creo que es de las pocas veces que vemos a Lovecraft hacer como un relato futurista, hablando de lo que podría ser el porvenir y no tanto, que usualmente se clava más en las cuestiones hacia el pasado, ¿no? Y aquí pues nos deja claro que está ubicado en un momento futuro, ya que la humanidad desapareció, como evidentemente en algún momento va a suceder, a menos que logremos viajar a las estrellas, cosa que yo cínicamente dudo. Entonces, la verdad es que es una estampa muy bonita, pues, ¿no? Estos dos seres milenarios que todo lo ven, que fácilmente podemos identificarlos como el tiempo y la naturaleza o el nombre que les quieran dar, que están platicando entre ellos y que efectivamente, ¿no? O sea, eh, fuimos tan insignificantes, la humanidad fue tan insignificante para ellos que la han olvidado. Me gusta que introduce ideas evolutivas cuando uno de los personajes dice, se parecían a estos pequeños monos, y luego al final uno de los personajes se queda viendo uno de los monos como pensando, bueno, podrían volver a aparecer a partir de ellos. Yo ya lo he dicho muchas veces, Lovecraft no solo era aficionado de la ciencia, era un conocedor, un erudito de la ciencia de su tiempo, conocía las ideas de Charles Darwin. Quizás ya no conoció los nuevos avances que se le dieron a la teoría evolutiva a partir de que se fusionó con la genética. Esta fusión se dio a inicios del siglo XX.
si lo hubiera conocido más a fondo Lovecraft, seguramente habría dejado de lado sus ideas racistas, porque precisamente cuando se fusionan la genética y la evolución es cuando la idea de raza entre los biólogos empieza a desaparecer, ¿no? De razas en el humano comienza a desaparecer. Entonces, la verdad es que es una estampa muy, muy bonita que la verdad, si el plan de Lovecraft era en algún momento extenderla, pues nos perdimos de lo que pudo haber sido un relato mucho más poético todavía, ¿no? Si en una cuartilla es capaz de plasmar ideas tan interesantes, con un poquito más de espacio me hubiera encantado haber leído esta idea acerca de lo que fuimos y de lo que podríamos llegar a ser, ¿no? Y que como bien dices, o sea, insisto, sí, esta idea de la insignificancia ante el devenir del tiempo, pues es algo que ya debemos tener claro, ¿no? Y bueno, pues Lovecraft lo plasmó a su manera y resulta interesante cómo en una cuartilla puede tener tanta riqueza de conceptos, ¿no? Ahí metidos en tan poco espacio. Sí, Rodrigo, fíjate que como bien lo mencionas, es un relato bastante desconocido. Es que Lovecraft hizo mucha obra pequeña, sí, y entonces luego no se conoce mucho, por ejemplo, sus poemas o estos extractos pequeños donde plasmaba ideas, pero tenemos uno como este en donde nos plasma una idea que después la encontraremos recurrentemente, incluso la gran influencia de esa idea en otros escritores. Por ejemplo, ¿saben a mí a quién me recordó? Al cuento del Herb Barrón, el del perro mecánico que está en el futuro, ¿se acuerdan? Es decir, esa idea del futuro donde ya no vamos a estar nosotros, y de la pequeñez y la poca importancia de la humanidad, es una idea muy chocante porque pues, a los humanos nos gusta sentirnos especiales, ¿no? No somos el centro del universo, entonces de repente que te lo planteen así es terrible. Vamos con el comentario de Octavio, por favor, Octavio. Sí, fíjate, se me hace muy curioso el relato, bueno, aparte de lo que ya han comentado, pues es uno de esos relatos que antecede a algunos otros relatos de carácter ya futurista, trágicos, de Lovecraft, como Hasta los mares, el que escribió por ahí con Barlow, donde ya narra la raza humana extinta, muerta. Pero lo que se me hace bien interesante es de que, a pesar de que por lo regular siempre Lovecraft nos habla acerca de esta pequeñez del ser humano comparada contra otros factores, que inclusive aquí también lo menciona un poquito, por los dioses estos que están presentes, pero ya no el humano, en este caso involucionado o reflejado en los monitos estos que aparecen. Sin embargo, deja una constancia o un hecho favorable acerca del humano en este relato o en este esbozo de relato, y es las ruinas. Cuando habla de las ruinas, de las ciclópeas ruinas, por lo regular, Lovecraft nos está hablando de ruinas construidas por razas no humanas, que dejaron sus restos allí y que luego es el humano el que se confronta con ellos y se da cuenta de la existencia de estos seres, pues simplemente nada más, más allá, en la ciudad de las montañas de la locura. O sea, el humano entra a un recinto construido por seres pretéritos de una superioridad, bueno, por así decirlo, infinita. Y en este caso le da la vuelta a la tortilla. Y es un ser diferente al humano, diferente a los primigenios, el que contempla un vestigio dejado por un humano. Ahí por primera vez, o es uno de los pocos casos en los que Lovecraft escribe algo positivo referente al humano, a pesar de que luego lo equipara con el mono, este, en forma completamente adecuada, pero está muy interesante ese factor. Entonces, digo, como esbozo de lo que pudiera ser un texto mayor, pues sí, está muy bien hecho. Yo no diría onírico, no le encuentro carácter onírico a este texto, más bien veo que tiene ese carácter simbólico de algunos poemas, tanto de Lovecraft como de Poe. No hay que olvidar que otro de sus grandes maestros, aparte de Dunsany Blackwood inclusive, pues bueno, es Poe. Entonces, en poemas como Sombra, algún otro más, se nota esta idea de poner de forma muy simbólica, pues, reflexiones respecto a la humanidad. Entonces, obviamente no es un poema, bien pudo haber sido la base de un poema, muchos van en esa onda, en esta onda más bien, pero pues bueno, es una muestra interesante de algo, o de la versatilidad de Lovecraft al momento de escribir, que siempre nos clavamos en que es puro horror, puro Salt Ones, pero en verdad tenía mucha más madera de donde cortar.
Fíjate que es muy interesante esto que nos comentas, Octavio, porque sí, de hecho, esa idea también esa construcción literaria de grandes ciudades, como tú bien nos lo estás comentando, se ve en toda la obra de Lovecraft. No sé si recuerdan, ya habíamos tenido alguna plática sobre las ciudades que describe Lovecraft en Shadow of the Time, en The Nameless City, en Las Montañas de la Locura. Y entonces describe, como bien nos dices tú, las ciudades de otras razas alienígenas, y se gasta párrafos y párrafos describiéndolas. Hay algunas incluso que describe religión, ciencia, todas las facetas de una civilización alienígena. Y sin embargo, aquí que habla de la civilización humana, tiene 2 líneas, entonces eso es muy interesante. Tiene dos líneas, pero no lo está haciendo menos. Está hablando Claro. acerca de la grandeza de la raza que los erigió, lo cual es interesante. Sí, y también eso que apuntas es muy interesante, de que sí, no debemos olvidar que bueno, sí, claro, Dunsany no fue la única influencia, como tú bien lo dices, Poe fue una gran influencia de Lovecraft, también Blackwood, Hodgson y otros, Me ¿no? atrevería a Vamos, decir que más que Dunsany. sí, tal vez estás en lo correcto. Vamos con Mariana, por favor. Ok, bueno, antes de seguir, saludos. Bueno, Pamela ya está aquí, pero a Nora, a Ulises, a Nicole, Elizabeth Cruz, que nos están viendo. Y bueno, mi comentario estaba dirigido a que a mí me gustó mucho y tampoco lo había leído. Muchas gracias por haberlo compartido con nosotros, Neto. Y se me vino a la mente Un habitante en la carcosa de Ambrose Bierce. Se me vino también a la mente toda esta parte de las civilizaciones perdidas en lo que se inspiraba mucho Lovecraft y también a Borges. Me recordó la literatura de Borges, de lo que hemos leído. Y bueno, pues yo creo que todo está dicho. También Ray Bradbury, la de Vendrán las lluvias suaves, pero bueno, eso es así como tenía que ver más con la no existencia, ¿no?, del ser humano, pero queda todo en automático, ¿no? Las casas inteligentes, etcétera. Pero sí, yo creo que es un tema que nos persigue, ¿no?, a los seres humanos. De alguna manera, pues va a seguir, ¿no? O sea, la vida no humana puede seguir, estemos o no estemos presentes, o sea, así va a ser esto. Y por otro lado, yo me preguntaba un poco cuando hablaban de estos seres, como reptilianos, que me estaba acordando que cuáles eran, aparecían, no me acuerdo si aparecían que eran como serpientes en algunos cuentos, no sé si en de esta La Bishop. ciudad sin nombre, ¿no? La La gente ciudad sin reptil, que nombre. es la que vive abajo de la ciudad. Ajá, sí, porque decía, bueno, eso, y no sé si también se podrán referir, ya saben que era ese dios sapo, el Tazogawa o Tazowa, algo así. Satsuwa. Es que de Ajá. hecho en la versión en inglés, Mariana, sí menciona serpientes y sapos, así snakes, pero en la español no No, lo no menciona. decían seres serpenteantes o algo así. Yo me imaginaba que eran esa raza. Ok, pues bueno, sí, siempre va a llegar otra civilización y pues lo demás se quedará a lo mejor en el olvido, ¿no? Y como quiera, no sé por qué se me vino un poquito el libro de la selva, cuando estaba el Mowgli con el orangután, ya no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, era todo. Es que fíjate que como lo mencionas, pues Lovecraft tuvo, ya lo dijo también Octavio, tuvo muchas influencias y no debemos olvidar que también seguramente leyó mucho a Rudyard Kipling. Ya creo por eso te imaginaste el libro de la selva. A mí me hizo pensar también en el cuento que leímos de Borges, ¿se acuerdan? La del Inmortal, que describe también una ciudad. O sea, esa construcción de ciudades perdidas que hizo Lovecraft en su obra tuvo gran repercusión también, tuvo influencia en un montón de personas. Eso también está muy padre. Vamos con el comentario de Alicia. Adelante, Alicia, por favor. Yo creo que a lo mejor esta parte de la naturaleza es lo que te hace, lo que te hace pensar mucho en el libro de la selva, ¿no? Como que habla más de naturaleza que en otros cuentos. Yo pues bueno, ya dijeron muchos de los puntos a tratar. Yo creo que siempre un microrrelato puede ser difícil como para aproximarse a un autor, porque pues obviamente un microrrelato es una mínima parte de
pues de lo que un autor puede ofrecer. Entonces, mucha gente podrá pensar que a lo mejor debe de ser muy sencillo hacer microrelatos, pero en mi opinión creo que debe de ser muy complicado, porque en tan pocas palabras tienes que dar pues un mensaje concreto, ¿no? Digo, dependiendo del estilo del autor. Pero en general, digo, siempre que se abre el debate de con cuáles cuentos debes de empezar a leer a Lovecraft y todo ese tipo de cuestiones, es curioso porque en este micro relato de una cuartilla, pues vemos casi todos los elementos que distinguen a Lovecraft. O sea, podríamos mencionar el tema de las civilizaciones antiguas, un poco de esoterismo, pues el tema de las entidades cósmicas. No vi tanto onírico, pero podría interpretarse también. Digo, al final del día cada persona interpreta de distinto modo cada texto. Pero en general yo creo que este micro relato es es muy Lovecraft. O sea, a pesar de que pueda parecer que no es su estilo particular de escritura, porque puede estar un poco más elegante aquí, la verdad es que es está muy sofisticado la manera en cómo escribió en este relato. No sé si fue por el medio en el que fue publicado. Creo que no fue directamente en la Weird Tales, creo que fue en otro. No sabemos, pero el punto es que sí se ve un Lovecraft como muy profesional en su propio estilo, ¿no? Entonces se ve un Lovecraft muy maduro, y creo que para aquellos que son escritores esto debe de ser como una lección de cómo hacer un micro relato breve, conciso, que plasme tu esencia, porque Lovecraft tiene de mucho, o sea, no es solamente los mitos, ¿no? Y en este relato, inmediatamente cuando lo lees, o al menos a mí me pasó, sabes que es Lovecraft. Y no lo digo simplemente porque leíste ahí el título, ¿no? De que pues es de Lovecraft. No, o sea, me refiero a la manera en cómo está escrito. Ese tipo de detalles, el leer algo y decir, ah, es este autor, eso creo que es como el mejor halago que le puedan dar a un escritor, ¿no? Como reconocer perfectamente quién está escribiendo eso. Y Lovecraft aquí te da una clase de cómo hacerlo. O sea, creo que no sacrificó sus mayores atributos como escritor en un relato tan breve. O sea, me gusta que le demos oportunidad a esos relatos o micro relatos que no son tan populares, porque siempre descubrimos cosas como estas. Y me acuerdo que el anterior que leímos era como un chiste, no me acuerdo cómo se llamaba, el de Cosmos en colapso o algo así, que todos nos quedamos como, ¿qué es esto? Pero está padre revisitar cosas que no son las típicas, ¿no? Las mismas 5 obras que ya todos no sabemos de memoria. Entonces, muchas gracias por proponer este relato, porque sí es como refrescante volverle a dar una leída. Y pues nada, la verdad es que me gustó mucho. Creo que vale mucho la pena, y pues no te toma mucho tiempo leerlo. Entonces, si hay alguien que no lo ha leído, pues dénselo. Fíjate que tocaste muchos temas muy, muy importantes, Alicia. Uno de ellos es que sí, es un relato muy corto y es muy temprano porque es del 19, y sin embargo ya notamos la gran impronta de Lovecraft en él, el espíritu y sus ideas principales, y eso es tremendo. Y otra de las cosas que me gustó mucho que comentaste, y creo que tienes toda la razón, creo que todos estamos de acuerdo en eso, es que cuando nosotros estudiamos a un autor, la forma en que estamos estudiando a Lovecraft, porque pues a fin de cuentas este círculo está dedicado a él, es bueno conocer toda su obra, toda, hasta la pésima, la mala, la conflictiva, la controversial. Entonces es bueno conocer todo lo que ha hecho Lovecraft. Y por ejemplo los relatos pasados que también eran muy pequeños, que eran una especie de burla extraña, ¿no? ¿Se acuerdan que también los vimos? Fue bueno revisarlos porque es bueno conocerlos, no nada más como decía Alicia,
conocer las grandes obras que todo el mundo halaga y que todo el mundo conoce, sino en verdad conocer al autor, y eso es no solo conocer sus relatos, sino conocer ejemplos de relatos que nunca terminó, cosas póstumas, ensayos extraños, hasta, ¿por qué no?, algunos poemas y algunas epístolas, ¿no? Para darnos una idea pues más acabada de lo que para nosotros significa Lovecraft, ¿no? Vamos con Alejandro, por favor, Alejandro, adelante. Sí, ¿cómo andan? Yo quería llamar la atención en dos elementos, digamos, que me parecieron interesantes de este relato. Es cuando se refieren a los habitantes pasados, digamos, cuando están dialogando estos dos dioses o criaturas místicas o cósmicas, lo que sean, sobre los habitantes de ese mundo, lo comparan a estos habitantes con un río. Y casi al final del relato dice, estos seres eran como las aguas del río Tan. Y antes del relato dice que, hablando sobre este río, dice cuyas aguas son fangosas y repletas de algas, y después dice que nacen arroyos ocultos y fluye hacia grutas subterráneas, y el del Moño del Valle no sabe por qué sus aguas son rojas ni en dónde desembocan. Yo creo que esta comparación, digamos, que hace del río con los humanos, de dónde vienen, no saben de dónde vinieron, ni a dónde fueron, ni a dónde van. Y otra cosa interesante es que en ningún momento del texto se menciona qué pasó con estos humanos. Si desaparecieron o se fueron, o si eran realmente, digamos, los humanos que nosotros pensamos. Si partimos de lo que dice el texto, no se sabe si esa civilización que ahí estaba desapareció, se extinguió, o desapareció de otra forma, o se fueron. No hay un dato, solamente tenemos los elementos de las ruinas que quedaron en ese lugar donde están dialogando, en ese escenario donde están dialogando estos seres místicos, ¿no es cierto? Y me parece muy interesante esa comparación que hacen del río, de cuál es el origen y cuál es el final de este río. Que algo, esa entidad, digamos, que no sabemos si es superior a un ser humano o es un demiurgo inferior, como estos de los gnósticos de la Edad Media, no comprende, y tampoco al final, en el diálogo también decía, no sabían explicar, digamos, cómo eran estos seres. Ahí queda como una incógnita muy, muy típica de estos tipos de relatos fantásticos, digamos. Te dejan como una apertura a no saber para qué teoría, digamos, vos inclinarte para explicar lo que pasó con estos seres, ¿no es cierto? Por eso yo lo escuchaba a ustedes, digamos, cuando hablaban por ahí de que podría ser un recurso de la literatura esta de ciencia ficción, por ejemplo, de una civilización extinguida y que después ese lugar fue ocupado por otros seres, digamos, desconocidos. Pero yo no encontré en el relato, digamos, un indicio de que me diga que sí, que ahí existieron los humanos y se extinguieron y después vinieron a ocupar su lugar estos seres, digamos. En realidad, lo que yo entiendo, lo que yo interpreto es que no se sabe quién estuvo ahí, ni no se sabe a dónde fueron. Y esa es la incógnita, digamos. No hay una explicación que me satisfaga de decir esto es lo que ocurrió, ¿no es cierto? Y eso me parece interesante de un cuento fantástico, porque es como es el alma que debe tener un cuento fantástico como tal, dejar esa incógnita, ¿no es cierto? No saber, ¿tá? Dejarte esa duda final en el relato. Creo que ese es digamos, un cuento fantástico que sea digno, digamos, tiene que provocar esa duda. Y por eso creo que este cuento es fantástico en ese sentido. No sé si, como ahí habían hablado también sobre si era un cuento onírico, el elemento onírico, no encuentro yo ningún elemento onírico en el cuento. No encuentro ninguna mención. Puede ser que es muy común, viste, en los relatos de Lovecraft, de meter a estos seres que sueñan, o el ser humano o la humanidad es el sueño de unos seres superiores, o de otros, no tienen que ser sí o sí superiores, pero de seres, digamos, diferentes, que, como había dicho Ernesto también cuando habló,
nos deja en un lugar no tan ventajoso como creíamos como especie, ¿no es cierto? También. Pero eso quería destacar más que nada, esa metáfora que usa de los seres que habitaban antes ese lugar que nosotros pretendemos que sean humanos, digamos, por las características del escenario, los monolitos, que vos pensás en los edificios, pero es todo como medio nebuloso en ese sentido. Me queda esa duda, digamos. Fíjate que es muy interesante eso que nos comentas, Alejandro, porque tal vez nosotros en nuestro etnocentrismo quisimos leer que se refería a nosotros y tal vez en verdad es como tú dices, tal vez ni siquiera se refería a nosotros. Esa otra parte que tú estabas comentando se me hizo muy interesante, la del río, de que el río es una metáfora como de la ambigüedad, no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va, y me recuerda mucho a lo que nos estaba comentando Octavio, de la gran influencia en el relato de Poe, porque a fin de cuentas Poe fue el que creó grandes relatos acuáticos, ¿no? Entonces me recuerda eso que nos estaba comentando también Octavio hace rato. Sí, tienes razón, ya viéndolo así, creo que tienen razón, no es tanta la influencia de Dunstan y tal vez es más la de Poe u otros, y es cierto, realmente el cuento no nos da una claridad de si se trata de los humanos, tal vez realmente pues, nosotros quisimos imaginárnoslos así, ¿no? Vamos con el comentario de Abraham, adelante Abraham, por favor. Buenas noches, pues primero que nada no podía perderme la 100ª reunión del Círculo. Hay algo bueno que celebrar este año, finalmente. Y bueno, qué bueno que empezaron por este relato tan cortito de H.P. Lovecraft. A mí me gusta mucho este rollo del subgénero de la tierra moribunda, o este futuro donde ya la humanidad es solamente un recuerdo, quedan sus vestigios, porque precisamente apela a lo que ya dijeron de que, no, pues realmente la humanidad, pues así como viene, así se irá, y hace millones de años ni siquiera había mamíferos y los trilobites mandaban y ya no queda ni un solo trilobite, llegaron los dinosaurios, se acabaron todos, y la historia de la Tierra es así. Entonces, esa visión de que quedan los pequeños monitos que me recuerdan a aquellos seres, se me hizo muy padre, ¿no? No sabemos si son descendientes de algún tipo de homínido o ni siquiera son mamíferos, pues no sabemos. O es lo que queda de la humanidad, no sabemos. Pero todo ese ambiente me gustó mucho y lo hace de forma muy breve, muy concisa. No sé si hubiera dado para un cuento más largo o para un poema más trabajado, como que se queda ahí en medio, pero como ya comentaron, la ventaja o lo bonito del microrelato es que te vas a lo más conciso posible. Y yo creo que pues aquí es conciso en la idea que quiere plantear y funciona. Nos da para pensar qué más pudo haber ocurrido en ese mundo. No sé si estén calificando o si van a calificar al final o cómo va a quedar. Ya puedes calificar, incluso los que quieran poner su calificación en el chat también, por favor. Pues nada más porque me quedé con ganas de más y mencionaba lo onírico, pero en lo onírico también aparecen estos dioses que tienen ciertos rasgos humanos, donde podemos percibir emociones o pensamientos humanizados. Y no estos dioses incomprensibles que nos vuelven locos de solo pensar en ellos. Eso es algo que yo siento que en el ciclo onírico se ve. Como me quedé con ganas de un poquito más, solamente por eso, y esa es la función, dejarnos con ganas de un poquito más. Yo le voy a poner un 9, pero sí me gustó el relato. Saludos a todos. Muchas gracias, Abraham. Pues John y Rosario le ponen 10, Rodrigo le pone 8 porque dice que siempre hay cosas mejores, tienes razón. Yo, por supuesto, le voy a poner 10, pues porque es el maestro Lovecraft, nada más ni nada menos. Entonces, vamos a seguir con el comentario de Thiago. Adelante, Thiago. De una vez, como lo dijiste, Neto, también un 10,
que es del maestro Lovecraft. Me pareció muy interesante lo que dice Alicia, que lo lees y es Lovecraft. Y ahí va porque digo esto. No sé si Alicia hayas leído el libro de Michel Houellebecq, este francés niño terrible que escribió allá creo que en los 2000, el libro de Lovecraft contra el mundo, contra la vida. Y menciona aquí que a lo mejor ahí está, uno de los pequeños tropiezos de Lovecraft fue esta época, que es en 1919, cuando escribe este libro, fue cuando Lovecraft comenzó a salir al mundo. Conoce a Frank Belknap Long. Este relatito se lo publican en la prensa amateur, de la cual él llegaría en un momento a ser presidente. Este relato fue uno de los que despertó en este año. Es muy importante para Lovecraft porque él va a Boston a ver una conferencia de Lord Dunsany, y se considera como que un punto de quiebre en Lovecraft, de ser un tipo recluido. El año 2019, él comienza toda esta etapa onírica, que solo vendría a ser interrumpida por su matrimonio y su vida en Nueva York. Después, haz de cuenta que este cuento puedes decir que resume todo lo que el mismo Houellebecq y el mismo Yoshi dicen que fueron los mejores años de Lovecraft, que fueron sus últimos 10 años de vida, que todo comienza con el color que cayó del espacio, el viejo raro, el horror de Dunwich, todas estas que fueron sus últimos grandes relatos. O sea, todos estos, te das cuenta de que él había resumido toda la historia Lovecraftiana en una página, como decía Neto, en una cuartilla, muchos años antes. Entonces, por eso Yoshi también lo considera uno de los relatos elementales para comprender a H.P. Lovecraft. Este año es el año en que muere su mamá en un manicomio. Lovecraft estaba sumido en un completo caos mental. Y pues como lo mencionó Alejandro, es una duda, no puedes, ¿cómo dices? O sea, Alejandro lo dijo, es dudas de que si te está hablando, como decía Neto, del futuro, del pasado, el tiempo no es lineal, damos vueltas, la evolución no es lineal, como en el cuento de Laird Barron del perro. Yo creo que Lovecraft alcanzó, joven aún, a llegar a un punto muy grande de un cuento que estamos discutiendo tantos años después de su muerte, y obviamente va a trascender. Hay puntos que son casi poéticos, evocativos, te transportan ahí. Quisiera haberlo leído sin haber conocido a Lovecraft, porque a lo mejor te hubiera dado de que estoy leyendo. O sea, como dice Alicia, lo leo y es Lovecraft. ¿Qué hubiera pasado si tuvieras un gran bagaje cultural, pero lo hubieras leído y nunca hubieras leído nada de Lovecraft? Entonces, es muy interesante lo que han dicho todos. Definitivamente un 10, y como dijo Octavio, el agua, uno de los elementos en la vida Lovecraftiana que no debe faltar. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Fíjate que me encantó lo que nos comentas. Es muy interesante. Yo no sabía muchos de los datos que nos das. Es muy interesante saber qué pasaba en la vida del autor en el momento en que escribió esto. Me encantó eso y me hizo recordar esa escena, ¿no? Cuando conoció a Lord Dunsany. Dicen por ahí algunas cartas de los que lo acompañaban que se paró al final de la charla de Dunsany. Lovecraft se paró de su asiento y se acercó y no se atrevió a dar ese último paso para conocerlo en ese momento. Entonces lo conocería a través de carta. Le diría, maestro, yo estuve en su conferencia, Entonces es bien interesante ver también la parte íntima del autor, qué estaba sucediendo cuando escribió esto. Y para retomar un poquito lo que nos comentaba Alejandro, que no se sabía bien si eran humanos o no, Rodrigo bien nos apunta en el chat de que hay una parte donde dice, su nombre se parece al del río, el río Tan, Human, Tan. Entonces sí da ahí alguna clavecilla, ¿no? Sí da ahí alguna clavecilla. Vamos con el comentario de Ramón. Adelante, Ramón, por favor. Bueno, le pondría yo 9 a este microrrelato porque en esencia está narrando
la médula o el punto central de lo que luego se conocería como la literatura de la tierra moribunda, o del fin de los tiempos, o de la decadencia de la civilización, o de fantasía científica, ¿no? Como quieran llamarla, pero es un género o subgénero de la ciencia ficción y de la fantasía que abarcan obras como las de Jack Vance, en cierta manera algunos relatos de Ursula K. Le Guin, Gene Wolfe, sobre todo Gene Wolfe con La espada del torturador y toda la saga de Urth, y bueno, Clark Ashton Smith, ¿no? Con Zotique. No sé si ya lo comentaron, perdón por llegar tarde, pero pues es toda esta rama de intersección entre ciencia ficción y fantasía heroica, donde estamos en un futuro o en un pasado tan lejanos en el tiempo que la ciencia y la tecnología se confunden con la magia, o la magia es una manera en cómo gente o seres, entidades bárbaras o en decadencia le conocen a lo que nosotros conocemos como ciencia, ¿no? Es un poco lo que Arthur C. Clarke decía, que a los ojos de alguien primitivo la ciencia más avanzada va a parecer magia. Yo creo que Lovecraft tenía esta obsesión con la entropía, con el fin de los tiempos, con la decadencia última, con la involución, con la regresión a formas más sencillas, que pues, está en toda su obra, ¿no? De esta idea de la llamada de Cthulhu, como le quieran llamar, de que la verdadera dicha o lo que debe de ser nuestro propósito es huir del conocimiento y escondernos en una cueva porque ya la ciencia iba a llevarnos a abismos insondables y nuestra cordura y nuestra salud como raza podía perderse. Está en toda su obra, permea toda su obra, y creo que este texto, no sé si lo quiso alargar o esta es su idea central, o escribía sinopsis como algunos cuentistas. Hay algunos cuentistas que primero escriben su sinopsis y luego desarrollan el texto completo. Esto puede haber sido eso, no lo sé, no tengo forma de saberlo, pero creo que es el destilado de esa idea que desarrolló él en su obra, pero que otros escritores y escritoras llevaron a otros derroteros y a otras consecuencias muy afortunadas. Gracias. Fíjate que eso que apuntas, Ramón, es nodal, tienes toda la razón. Es exactamente esa idea que después muchos otros desarrollarían y llevarían a otros límites. Y esa referencia que hacías a Ashton Smith, fíjate que qué buena referencia. Ahorita me hiciste acordar, y sí, se parece mucho a algunas de las ideas que avienta el autor, como en los cuentos de Hiperbórea y otros de sus obras, ¿no? Es decir, como ya bien lo dijeron aquí varias y varios, vemos en un extracto muy pequeño de una cuartilla cómo Lovecraft virtió varias de sus ideas fundamentales. Y bueno, creo que ya le dimos bastante tiempo a un relato tan corto. Ya veo que ya no hay nadie para comentar. Entonces, vamos a ver la calificación final, y les parece que nos vayamos a un pequeño break de unos 5 minutos para seguir con el oscuro polaco Gravinsky. ¿Les parece? Ok, ¿ya leíste el comentario de Leo Pino? No escuché. Leo Pino nos dice: quizá no vamos a ninguna parte y solo somos seres de paso. Al fin de cuentas, en la historia del universo, la humanidad y su génesis no es casi nada, y la historia de un ser humano menos aún. Sí, pues es ese miedo a que no seamos nada, ¿no? A la pequeñez, como decíamos al principio. Fue un gran relato del maestro Lovecraft, qué bueno que lo leímos, bastante desconocido, y como muchos otros que andan por ahí también rodando del maestro Lovecraft. ¿Tendríamos por ahí ya la calificación? Sí, nada más saludos a Alberto Lozán. Y el cuento sacó 9.2. 9.2, pues bastante bien. Entonces nos despedimos, pero volvemos en 5 minutos para ver otro relato. Hasta luego.